La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa La Gran Comisión. Gracias, como siempre se lo decimos, por la gentileza de su atención hacia este programa y hacia todo lo demás del canal, que como siempre le decimos y le recomendamos que lo compartan con sus familiares y amigos. Muy bien, como siempre reciban un afectuoso saludo por parte de la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Como siempre, ¿verdad? Orando por todos y estando pendiente de cualquier necesidad espiritual que tengan, como para seguir orando y compartiendo la palabra de Dios para con ustedes. Muy bien, pues vamos a entrar en el tema. La vez anterior, el programa anterior, vimos la resurrección de Lázaro, fue uno de los temas que estuvimos viendo. Bueno, pues ahora vamos a pasar directamente con el tema de la resurrección de Jesús, uno de los temas también muy complejos de entender, muy difíciles a veces en ocasiones, pero también tiene algunos puntos que vale la pena tenerlos muy claros para poder entender muy claramente. Dice San Pablo que la resurrección de Jesús es la pieza clave de todo el mensaje del Evangelio, y vamos a entender por qué. Creo yo que hay dos momentos, los momentos más importantes para el cristianismo universal: el nacimiento de Jesús y la muerte y resurrección. Esos dos momentos, que de alguna manera los juntamos, muerte y resurrección, como un solo proceso, pero es lo que le da, pues obviamente, la diferencia a cualquier otra situación religiosa que en el mundo se haya inventado en algún momento en la historia, ¿sí? Es muy complejo esto. Pero bueno, vamos a ver el pasaje. Vamos a hacer en Mateo capítulo 28. Y bueno, antes de empezar con este punto hay que platicar tantitito sobre la situación de los evangelios, porque en los evangelios, en los 4 evangelios, se narra la historia de Jesús. Decía Martín Lutero: solamente hay un evangelio, y es cierto, y ese solo evangelio está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o sea, es un solo mensaje, ¿sí? Hay evangelistas o escritores, pero el evangelio es uno, o sea, no son 4 evangelios, es un solo evangelio, pero escrito en diferentes momentos. Más o menos, Mateo se escribe aproximadamente en el año 50, entre el 50 y 55, por ahí. Y luego Marcos, también como en el 55, del 55, 60, por esos pedacitos, ¿sí? Y luego sigue Lucas, que también está como en 55 a 60, y Juan, que ya está escrito como hasta el año 90. O sea, son 4 momentos diferentes, 4 personas diferentes, 2 testigos presenciales, directos discípulos, otro que estaba ahí más o menos, y otro que era como una especie de reportero, en el caso de Lucas. Entonces, son 4 personas diferentes, una misma historia, inspirados por el mismo Dios. Aún así, como eran 4 escritores diferentes, a veces varían las versiones, y eso es algo que se ha notado, o lo han hecho notar algunas personas, de que no, pues es incongruente, que aquí dice que era 1, acá dice que era 2, aquí dice que subió, acá dice que bajó. O sea, eran cuestiones de perspectiva, dependiendo del momento en que la persona lo vio, lo percibió, o como la persona lo mencionó, ¿sí? De repente, en ocasiones, si yo estoy frente a 2 personas y yo digo, yo platico, es que yo estuve con fulano y mangano, ¿sí? Pero también puedo decir, es que fulano me dijo esto, esto y esto. Omito a la otra persona porque con el que hablé fue con uno. O sea, son cuestiones de perspectivas y de cómo lo narra uno. Entonces, la Biblia no tiene incongruencia en ese sentido. Lo que pasa es que no leemos bien, que es diferente. Bueno, digo esto porque de repente aquí en el pasaje de la resurrección hay algunas aparentes inconformidades o incongruencias, de que si estaba un ángel o no estaba, estaban 2, se lo encontró, vino, se le presentó, o sea, cositas de ese tipo. Pero si leemos con tranquilidad y viéndolo bien, todo concuerda. Lo que pasa es que, vuelvo a insistir, son 4 escritos diferentes, y además escritos para diferentes personas. Es muy diferente escribir para los judíos que escribir para los no judíos. Son detalles. Pero bueno, vamos a remitirnos al pasaje que está en Mateo capítulo 28, versículos del 1
al 10. Básicamente es el texto principal. Lo voy a leer y ahí lo vamos explicando. Dice, cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres, no teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como él dijo, vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que él ha resucitado entre los muertos. De hecho, va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán, ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría. Fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, salve. Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, no teman, vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea, ahí me verán. Ese es básicamente el texto que narra Mateo. Sí, evidentemente es un texto narrado como Mateo es escrito por Mateo, obviamente pues está escrito con muchas formulaciones y muchas sincronía con libros del Antiguo Testamento, porque está escrito para judíos, básicamente. Entonces tiene esta apreciación. Él pone lo que considera que era la narrativa, como debe ser, muy diferente a, bueno, no que sea muy diferente, pero con otros elementos, añadiendo algunos, omitiendo, por ejemplo, lo que dice aquí, pasando ahí, el informe de la guardia. Ese informe de la guardia no está relacionado ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, nomás está relacionado en Mateo. ¿Por qué? Porque lo que aquí menciona tenía relación para los judíos. Entonces, por eso les digo que tiene los evangelios, estos 4 evangelios tienen entre los 4 juntas un solo mensaje, porque es un solo mensaje al final de cuentas. Muy bien. Hay que entender en este pasaje qué es lo que significaba pues ahora sí que la resurrección. Bueno, vamos empezando por el primer pedacito que dice que estaban 2 personas. María Magdalena y la otra María, dice. ¿Quién era la otra María? ¿Sí? No era María la madre de Jesús. Según lo que se ha entendido, finalmente al estudiar los evangelios de una manera unificada, se dice que esa otra María, se le menciona más en otro momento, era esposa de Cleofas, ¿sí? Y era mamá de algunas personas, obviamente. Entre ellos, al parecer, era Santiago el menor, ¿sí? Y Judas Tadeo, se le llama Judas Tadeo. Acuérdense que había 2 Judas dentro del grupo de Cristo, Judas Tadeo y Judas Iscariote, que fue finalmente el que lo traicionó. Entonces, al parecer, María, la de esposa de Cleofas, así se le llama, María de Cleofas, era la mamá de Santiago, el menor, que había un Santiago mayor, que era el hermano de Zebedeo, y los hijos de Zebedeo, perdón, y en este caso, al parecer, era esa María, y también era mamá de otro chico que después fue líder inclusive de Israel, que se llamaba Simeón. Entonces, pero llama la atención, ya estudiándolo un poquito más a fondo, que al parecer este Cleofas, al parecer era hermano de José, vamos a llamarlo el padre político de Jesús. O sea, que de alguna manera había una cuestión de familiaridad política, al menos, me explico. Entonces ya estamos hablando de que varias de las personas de la familia, ¿sí?, extensa, eran también seguidores de Jesús. Y varias familias no. Entonces había varias situaciones aquí. Los estudiosos han determinado que haya una alta probabilidad de que esa otra María sea esa María de Cleofas, que es lo más probable de acuerdo a otros fragmentos que lo van mencionando. En fin, no es tan importante el dato. Digo, finalmente lo que importa es que eran 2 personas las que iban y que vieron y escucharon. Muy bien. Por otro lado, era para los judíos, no era algo tan sencillo, sino era algo un tanto complejo el hablar de la resurrección. Dice San Pablo que la resurrección es la clave. Si no hubiera habido resurrección, la fe hubiera sido vana, porque no hubiera existido nada. Pero haciendo un pequeño repaso sobre las cuestiones de
de la resurrección como tal, nos damos cuenta que, por ejemplo, los fariseos, los típicos enemigos de Jesús, y los saduceos tenían diferenciación en este concepto, ¿sí? Los fariseos consideraban que sí había una resurrección y los saduceos decían que no, que eso no existía. ¿A qué se debía esta diferenciación? Bueno, básicamente porque los fariseos basaban su opinión en algunos textos del Antiguo Testamento que hablan justamente de que va a haber un día donde los muertos van a resucitar del polvo de la tierra y así. Y ellos decían, bueno, sí. Y los saduceos decían que no, que en la Torá, que eran los primeros 5 libros, los de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, decía, ahí no dice nada de ninguna resurrección. Por lo tanto, como eran muy seguidores de la ley, de la Torá, entonces decían, si ahí no dice, entonces no es. Entonces, pero aparte también había otro elemento. Los saduceos no tenían las mismas necesidades económicas. Generalmente los saduceos eran de familias con dinero. Y obviamente, pues una persona con dinero, con abolengo, con fama, con fortuna, con autoridad, o como lo quieran decir, pues no veía el futuro, en el futuro, digámoslo así, como una necesidad. Pues en el presente tenían todo. Tenían dinero, tenían lujo, tenían comidas, tenían todo lo que querían. Entonces, como que una persona que tiene ese tipo de cosas, pues no está pensando mucho en el futuro, porque está disfrutando el presente, por supuesto. En cambio, para otros, la vida era un poco lamentable y ellos esperaban que algún día, cuando murieran, Dios lo llevara hacia un lugar más bonito. Tipo como la narración que hace el propio Jesús de el rico y Lázaro, donde el rico, bueno, disfruta banquetes y hace toda la vida bonita, pero luego cuando pasa a la siguiente estación ya no está viviendo a gusto, está sufriendo. Y Lázaro, que vivió pobreza y pues, cosas así, en la siguiente etapa él está muy feliz. Entonces esa era la idea más o menos que tenían los fariseos. Dicen, no, pues nosotros cuando vayamos al cielo vamos a tener las cosas, ¿no? Y los saduceos decían, no, eso no existe. O sea, lo que tenemos aquí es lo importante. O sea, había una opinión muy diferente respecto a esto. En ese sentido, bueno, pues podemos hacer una diferenciación de los conceptos que se tenían. Y bueno, ya haciendo la revisión un poquito más precisa, tenemos varios casos en donde se habla de resurrección, ¿sí? En el Antiguo Testamento se habla sobre Elías, un gran profeta. Él resucita al hijo de una viuda. Cuando anda Elías como huyendo, encuentra una viuda que está sufriendo porque su hijo muere y él, con el poder de Dios, resucita al chico. Este pasaje está en Primera de Reyes 17, del 17 al 2, al 22 por ahí, para que lo puedan leer más ustedes en su casa. También está Eliseo, que era el discípulo de Elías. Eliseo resucita al hijo de una de las sulamitas, se le llama. Ese también está en Segunda de Reyes 4, 18 al 37, para que lo vayan buscando ahí en sus casas. Y hay un caso muy curioso, también relacionado con Eliseo. Eliseo fue el segundo profeta después de Elías, y ya cuando había muerto Eliseo, estaba como en una cueva, pues, porque era el tipo, la forma de cómo enterrarlos, no los enterraban en la tierra, los ponían en una cueva, ¿sí? En un nicho ahí. Entonces dice que cuando unas personas estaban ahí y aventaron un cuerpo de una persona muerta, creo que era un soldado, lo avientan ahí a la cuevita donde estaban los restos de Eliseo, y cuando ese cuerpo muerto toca y cae justamente donde estaban los huesos de Eliseo, revive. Ese pasaje está en Segunda de Reyes 13, del 20 en adelante. O sea, son datos muy curiosos de resurrección narrada en el Antiguo Testamento. Si se fijan, estos datos no están dentro de los primeros 5 libros, por eso los saduceos no consideraban que estos relatos fueran aplicables como un tipo dogma, porque ellos consideraban que el dogma que tenían que seguir era la ley de Moisés, dada en los primeros 5 libros, que es lo que hasta la fecha se conoce como la Torá, que es como la ley, ¿sí?
Entonces decían, está narrado, pero no está, es como una ley no escrita, entonces pues, si no está escrita, pues no hay problema, ¿sí? En el Nuevo Testamento hay otros casos de resurrección. Tenemos, por ejemplo, a Jesús que resucita a la hija de Jairo, también un pasaje muy conocido. Este está en Marcos 5, 4, para que lo vayan checando. Está cuando Jesús resucita a un joven de Naín, también, dice Lucas en 7:14. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo que vimos en el programa anterior, cuando Jesús resucita a Lázaro, está en Juan 11, 38, 44. Y luego también hay un dato muy curioso que a veces omitimos, que cuando Cristo muere en la cruz, varias personas resucitaron, ahora sí que, como decir, del panteón, se levantaron y regresaron a la ciudad y los vieron y, o sea, hubo varios, y no se cuentan, simplemente hubo varias personas, ahí el pasaje dice que varias personas santas resucitaron, o sea, y salieron a sus casas, imagínense, pero justamente cuando Cristo muere, recordemos que cuando Cristo muere hay un temblor y se rasga el velo y ese tipo de cosas increíbles. Bueno, también varios se levantaron, ¿sí? Ya más adelante, ya con los discípulos, ya como tal, bueno, obviamente la resurrección de Jesús, por supuesto, digo, pero ya con los discípulos, por ejemplo, dice Pablo resucita a Tabita. Esta es una persona que narra en Hechos capítulo 9, una persona muy bondadosa, muy servicial, que muere y los hermanos la tienen ahí como una persona muy especial y San Pablo ora por ella y resucita esta persona. ¿Sí? Ese es en Hechos 9:36. Y el último caso que se tiene es cuando Pablo resucita Eutico, se llama. Este es en Hechos 20. Es un chico que estaba escuchando y está escuchando la palabra de Dios expresada por Pablo, pero como que estaba cansado, se duerme, se cae y se mata, se pegó. Y entonces pues todos se asustan y entonces Pablo va y ora por él y se levanta. O sea, son casos de resurrección narrados ya en el Nuevo Testamento, propiciados de alguna manera o estando ahí los discípulos, en este caso Pablo. ¿Me explico? Entonces, si se fijan, la resurrección de Jesús no es un caso único narrado en la Biblia, ¿sí? Es el caso más importante, sí, pero no es el caso único. Lo que sí es que hay un elemento muy claro en todo esto. La mayoría, excepto en la de Jesús, todas fueron por intercesión de una persona, llamémosle para entender en el concepto judío, una persona santa, una persona justa. En el caso de Eliseo y Elías, pues eran profetas, eran representantes de Dios. Y estos representantes de Dios, así como de alguna manera Pablo o quien ustedes quieran, pedían a Dios por esta persona y resucitaba. O sea, Dios le hacía caso, ¿sí? Señor, te pido por esta persona, y él resucitaba. O sea, había un intermediario, por llamarlo de esa manera. Digo, tenemos que entender este concepto, porque para los judíos eso era una persona santa. Y si se fijan, en muchos de los pasajes que nos narran las personas que recibieron algún milagro por parte de Jesús, que recibieron la vista, que se limpiaron, se curaron o lo que tú quieras, veían a Jesús como un gran profeta, como un hombre santo que intercedía por ellos. Para los judíos era muy, muy, muy complicado, y eso lo vamos a ver en otro programa más adelante. Era muy difícil y complicado ver a Jesús como Dios, o sea, como igual a Dios. Eso en el pensamiento judío no cabía. Entonces lo veían como un personaje santo, alto, profeta, lo que tú quieras, pero no lo veían como Dios. Por eso es que los mismos discípulos que estaban con Jesús y que lo vieron hacer todo lo que hizo, todavía tenían ciertas dudas o les faltaba cierta afinidad, ¿sí? Obviamente pues les faltaba el Espíritu Santo de Dios que los iba a enseñar. Jesús mismo lo dice, cuando venga el Espíritu Santo van a entenderlo todo, pero de momento no lo entendían todo como debían entenderlo. Entonces, la diferencia, insisto, es que en todos los casos narrados en la Biblia siempre fue un hombre santo, por llamarlo así,
el que intercedía por ellos. En el caso de Jesús, no. Él era el hombre santo. Entonces, Jesús es resucitado directamente por Dios. Y si es resucitado directamente por Dios, es porque Dios, en este caso, lo estaba viendo como la persona importante, etcétera, etcétera. O sea, aquí hay un cambio conceptual en todo esto, ¿sí? Ya no es una cuestión de que alguien que se porta muy bien pide por ti. No. ¿Por qué es el punto clave? Dice San Pablo que la resurrección es el punto clave. Y si Jesús no hubiera resucitado, dice, vana sería nuestra fe, dice San Pablo. ¿Pero por qué? Bueno, porque al final de cuentas, si tomamos en consideración el mensaje completo, bíblico, evangélico, estamos hablando de que el ser humano, con Adán y Eva, caen en el pecado de desobediencia. Es decir, ellos quieren ser igual a Dios, no quieren tener a Dios como autoridad, ellos prefieren ser independientes. O sea, el ser humano se aleja de Dios. El ser humano se aleja de Dios. Y los sucesores o los descendientes de Adán y Eva, que somos todos nosotros, heredamos en nuestros genes, llamémosle así, nuestro ADN, heredamos esa corrupción y esa necesidad o ese concepto de yo quiero ser independiente, yo no quiero depender de nadie, somos ingobernables, no nos gobierna nadie, todos queremos ser autosuficientes, independientes, autónomos, etcétera, y todos queremos ser jefes, de alguna manera. Ese es un sentimiento que todavía hasta la fecha cualquiera tiene, hasta por orgullo, somos orgullosos y soberbios, ¿sí? Y por orgullo no agarramos algo, ¿sí? Que un vaso de agua, no quiero. No quiero. O sea, por orgullo y soberbia. ¿Por qué? Porque a mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Esa es una de las cualidades que tenemos los seres humanos. Eso es todo. Bueno, el ser humano, Dios nos permite vivir, nos pone leyes, reglas y todo lo que tú quieras, ¿sí? Pero nadie las cumple al final de cuentas. O sea, pensamos que las cumplimos, pero no las cumplimos. Pensamos que somos obedientes, pero no somos obedientes. El único que vino a cumplir la ley, ahora sí como de pe a pa, decimos acá en el lenguaje hispano, de pe a pa, de principio a fin, es Jesús. Jesús es el único ser humano, como humano, ¿sí? Yo sé que es Dios, pero dice San Pablo que tomó forma de humano, forma de siervo, ¿sí? Se humilló a sí mismo para tomar forma de ser humano y como ser humano cumplió todas las reglas y todos los propósitos que Dios tuvo con él. O sea, él cumplió todo, dejó todo, es un 10 perfecto, por decirlo así. Al morir como un ser perfecto, cumpliendo la ley de manera perfecta, cumpliendo todas las disposiciones de manera perfecta, ¿sí? Es el único ser que ha cumplido todo lo que Dios le ha dicho. O sea, que pudiendo haber desobedecido, pudiendo haber omitido, decir, no, yo no lo quiero hacer o yo quiero hacer otra cosa, pudiendo haberlo hecho, él se sometió y fue obediente, dice San Pablo, fue obediente hasta la muerte y una muerte de cruz, estamos hablando de una muerte muy dramática, muy compleja. Dice, bueno, y por esa razón Dios le dio un solo nombre en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra. Entonces, es Jesús el único que ha podido cumplir la ley perfectamente, dice, y eso es lo que Dios aceptó, ¿sí? Recordemos, como dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. O sea, y todos los seres humanos estamos condenados a morir. De hecho, Jesús murió, pero murió sin ser condenado a morir, en el sentido de haber pecado. Por eso Dios lo resucita, porque él no cometió pecado. Y ese sacrificio, ¿sí? En donde Dios le regresa la vida a Jesús humano, es que esto es muy complejo, pero para Jesús humano, es la muestra de que su sacrificio fue aceptado. Entonces, por eso dice San Pablo, dice, si Cristo no hubiera resucitado, pues quiere decir que no hubiera sido aprobado, ¿sí? Imagínense, para más rápido, o sea, imagínate que nos mandan a hacer un trabajo, poner un techo o algo así, cortar el zacate, la yarda, como le dicen, lo que sea, y tú lo haces y cuando viene el que te contrató, muy bien, y te paga. O sea, si tú lo haces mal, no te paga, por supuesto. O sea, si te dice, oye, quiero que pintes aquí y lo pintas mal, dice, oye, está mal pintado, píntalo bien. O sea, no te va a pagar, te va a decir, termínalo, hazlo bien o te va a pagar menos o yo no sé. Dice, pero cuando haces correctamente las cosas,
te paga correctamente. Bueno, de alguna manera la resurrección es el significado, uno de los significados que tiene la resurrección es la aceptación de Dios por haber cumplido bien el trabajo, por haber hecho el 10. Entonces, en ese sentido, la resurrección es el sello distintivo de que Dios consideró correcto y justo a Jesús como hombre, el haber hecho todo lo que hizo, y su premio es quitarle el castigo que el hombre carnal merece, que el hombre natural merece, que es la muerte. Él no, y lo saca. Entonces, es una gran diferencia. ¿Me explico? Nadie tuvo que pedir por él, ¿sí? Ningún hombre justo tuvo que pedir por él. O sea, él es justo y él es perfecto. Y su sacrificio fue completo. Y por eso es que Dios lo resucita. Por eso es que yo creo que hasta la fecha mucha gente no entiende esta situación de la resurrección, pero es la clave, ¿sí? Es la clave. Por eso la Navidad, que es el nacimiento, la muerte y resurrección, son los dos momentos más sublimes de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios para nosotros. Amén. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. John saw the number of all those redeemed, and all were singing praises to the Lord. Thousands were praying, 10,000s rejoicing, and all were singing praises to the Lord. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Todos unidos, alegres cantamos, gloria y alabanzas al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has llamado por amor. Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré,